Hola, hola, muy buenas tardes. La grúa me encanta, me lleva la grúa, me deja como... Quedó tildado. Claro, es que la voy mirando, no debería ser eso. ¿Cómo le va? Qué placer estar acá de nuevo con usted. Un placer, cómo no. Le mandamos un beso grande a nuestros compañeros. Sí, Sotelo descansando, María Inés complicada nuevamente con la salud de su mamá. Le mandamos un beso muy grande. Un beso sobre todo a Ovaldía, ¿no? Y bueno, la estamos supliendo lo mejor que podemos. Con mucho material, como decía usted hoy, en un día que no termina de hacer calor, porque a los que crean que es la primaverita y se vengan en mangas de camisa, no, hay que tener una camperita, tener la posibilidad de tener un paraguas, pues puede haber alguna lluvia en el final de la tarde. Sobre todo para mañana, pero sí, ya se está descomponiendo. Sí, pero no hace tanto calor como si hubiera sol. No, eso hay que cambia radicalmente a pesar de los grados que dice, ¿no? Sí. La sensación térmica es bien diferente. Bueno, tenemos mucho para compartir con ustedes en la tarde de hoy. Quiere presentar el... Bueno, muy bien. Esto es maravilloso. ¿Le vamos adelantando qué es lo que tenemos? Le vamos adelantando. Bueno, les vamos a contar que vamos a estar conversando con el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa. El pasado miércoles se presentó el informe anual de esta institución. Mucho para hablar ahí. Mucho para hablar. Muchos temas. ¿Cuáles son los principales temas que denunciamos los uruguayos como violación de los derechos humanos? Esa es una de las preguntas que vamos a estar dándoles la información. Se renuevan las autoridades, el directorio. No todos, en realidad la gran mayoría no tiene intención de ser reelecto. Faropa parece que sí, así que es buena la opinión que va a tener. Una de las cosas que surgió en el informe es que los uruguayos parece que no tenemos esa tolerancia que tuvieron con nuestros ancestros cuando vinieron. Hay una sensación con algunos colectivos de países, sobre todo latinoamericanos, de cierto rechazo, cierta cosa por el color de la piel, que estaría bueno ver un poco qué tiene la Institución de Derechos Humanos en cuanto a denuncias, ¿no? Es uno de los temas. Después está la discapacidad como otro tema central en el marco de las denuncias, y después las que ya suponemos todos, lo que pasa en las cárceles. La salud y el medio ambiente también es un gran tema, el de las cárceles también por estuvo supuesto, ahí. ¿no? Sí, hubo una denuncia, un recurso de amparo hace muy poco tiempo por presos desnutridos, cosa que bueno, me parecía que no teníamos por qué volver a verlo y apareció nuevamente, pero bueno, Faropa seguramente nos va a ir dando un pantallazo de cómo fue este primer ciclo de la institución que se estrenó en Uruguay, una institución que obviamente es nueva y que tiene muchos temas, porque las llamadas son innúmeras por temas diversos, ¿no? ¿Y cómo cambia la realidad, bueno, hacer estas denuncias, ¿no? Si mejoran algo la realidad de quienes sienten o efectivamente tienen sus derechos vulnerados. Sí, seguramente. Pero bueno, hay otros temas que también estaremos compartiendo con ustedes, por ejemplo, la situación con la reestructura del transporte público en Montevideo y que ha provocado el rechazo de las cooperativas. Y de hecho, mañana hay una asamblea de los trabajadores de las cooperativas nucleados en Ascot que va a redundar en un paro. Recibimos a Jorge Suárez, representante de Ascot, a través de una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mañana, ¿en qué horarios va a estar afectado entonces el servicio del transporte público en las cooperativas, Suárez? Bueno, primero, como primer medida tomamos lo que implica lo que marca la Intendencia, en las horas valles. Empezamos 8:59 la última salida y nos concentraremos a las 11 de la mañana en el local del sindicato de Funza, en 8 de octubre, y más o menos calculamos 2 o 3 horas de asamblea, y luego los reintegraremos a trabajar. Suárez, recordando siempre que esta semana no hay horarios de niños, están los niños de vacaciones, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales? El central y otros temas que analizar en la asamblea de mañana. Bueno, como primero, darle información a nuestros afiliados, a nuestros compañeros, de lo que viene sucediendo, ¿no? Donde se nos dan propuestas propuestas escritas, después se sale anunciando las medidas por la Intendencia, acuerda con algunos sectores, con otros sectores no acuerda, implementa las medidas algunas empresas y otras no las implementa, analizar un poco toda esta situación, esta locura que se ha dado, y bueno, y viendo la forma de que la consigna es no más mentiras y por un ámbito de discusión donde estén todos los trabajadores del sector. ¿Ustedes tienen una propuesta para esta reestructura del transporte que está llevando a cabo la Intendencia? Bien, a ver, solucionar el problema económico de la Intendencia no lo podemos hacer los trabajadores del transporte. Entonces, por eso nosotros queremos la verdad. Si el problema es el subsidio que no tiene dinero la Intendencia para subsidiar más
el boleto, porque no subsidia a los trabajadores, sino subsidia las políticas sociales que vinieron implementando durante 25 años. Eso es lo que subsidia la Intendencia. Si el problema es ese dinero, bueno, vamos a tener que sentarnos todos a discutir, primero ver todas las gorduras y grosuras que tienen las empresas, para luego después empezar a hablar de los trabajadores. Bien, ¿ustedes están en contra de la baja del boleto entonces? A ver, como trabajadores, padres de familia y esposos y como padres y jefe de hogar, digo, nadie puede estar en una baja de algo. Simplemente no estamos de acuerdo con esta baja. ¿Por qué? Porque la rebaja aumenta en marzo 3 pesos. Que fue un golpe bastante fuerte para la población, que hubieron confrontaciones de la población con los trabajadores del transporte que no somos culpables de ese aumento. Luego, a los 2 o 3 meses, se bajan 2 pesos solamente por el pago de la tarjeta magnética. Entonces, el que tiene más dinero va a seguir usufructuando un servicio de transporte más barato. Pero todos los montevideanos, que hay unos cuantos, y hay una desocupación de 180.000, van a pagar el boleto más caro porque no tienen para recargar. Entonces nosotros decimos, un boleto popular que lo subsidie el Estado, y bueno, y después veremos de corregir todo lo que es la parte de infraestructura de lo que es el transporte. Acá lo que se nos quiere hacer pagar a nosotros es que no tienen dinero para pagar el subsidio y bueno, quieren pasarlo directamente a la masa salarial y a los puestos de trabajo, ¿no? Pero buscamos el ámbito para discutir todos los temas. ¿Siente usted, Suárez, que hay que es conciliable una propuesta que estén todos de acuerdo en una negociación donde se sienten todos? A ver, no siempre vamos a estar todos de acuerdo, pero tiene que haber un consenso y no sé si estemos todos de acuerdo. No pueden haber medidas que perjudiquen a un sector y beneficien a otro. Nosotros venimos de hace 1 año y 1 mes que con este mismo gobierno departamental cierra una de las cooperativas. Todavía todos los compañeros de la Rencor no ingresaron a las cooperativas y a las empresas en cuanto ya se están aplicando medidas que también afectan a las cooperativas. Entonces digo, nosotros queremos primero mantener vivo el cooperativismo en un gobierno de izquierda y que se nos planteen las reestructuras de frente con todos los actores. Y bueno, en la mayoría de las cosas el consenso. Bien, Suárez, ¿por qué piensa que la Intendencia podría tener una intención de perjudicar de alguna manera, lo que se desprende de sus palabras, de perjudicar a las cooperativas? Yo no sé si perjudicar... Bueno, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó, ¿en qué pregunta además, no? A veces se cortan los teléfonos, pero bueno, vamos a esperar que se retomar la comunicación con Suárez, que seguramente él ya mencionaba un tema que... Obviamente esto viene de atrás de Rancop, que fue dolorosísimo para el movimiento cooperativo, y allí radica un poco la circunstancia, ¿no? Sí, también con la pérdida laborales de quienes se desempeñan hoy en día como guardas, ¿no? Exacto. El intendente Martínez dijo hace algunos días que la idea es mantener todas las fuentes de trabajo, todos los puestos. Por su parte, y las cooperativas sostienen que con esta reestructura la tendencia es a eliminar a los guardas. ¿Y qué pasa con ellos? Hágale la pregunta que Suárez volvió. ¿Suárez está por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, le estábamos preguntando justamente por qué piensan ustedes que la Intendencia tiene una intencionalidad de afectar o perjudicar de alguna manera a las cooperativas. Bueno, a ver, primero con los puestos de trabajo, quien presenta la propuesta arriba de la mesa, que dice que la mantengamos en secreto, vamos a decir, que la analicemos, es la Intendencia que nos marca como primer punto bajar 1.791 trabajadores. Es la Intendencia que nos da esa propuesta. A la semana, la propuesta tiene 6 puntos centrales, con 11 después que son de corregir varios elementos dentro del transporte, como la limpieza, los vendedores ambulantes, que estamos de acuerdo. Ni bien se nos brinda esa propuesta, se sale a anunciar ya medidas. O sea, que no respetó para los trabajadores en lo absoluto. Que nosotros estamos dispuestos a trabajar en todo. Sabemos que el transporte es complejo, pero bueno, queremos seguir siendo parte de este transporte y que no las medidas, porque si no hay consenso, ejemplo, en la paralización de los servicios lo dijeron los propios directores de la cooperativa que no estaban de acuerdo. Pero yo creo que ni la población está de acuerdo, porque a las 8 de la noche, que ellos le llaman las horas valles, ¿vamos a sacar servicio? Yo creo que me diga algún montevideano si está de acuerdo en eso.
Yo creo que hasta ahora tendríamos que ponerle servicios sociales y esenciales, que es lo que tiene que ser el transporte, para que verdaderamente fuera para los montevideanos. Esto no es para los montevideanos, esto es netamente económico. Suárez, última pregunta cortita. ¿Ustedes evalúan o van a evaluar mañana posibles medidas de lucha, a pesar de lo que ya dijiste? Primero, dejar claro que no vamos a tomar ninguna medida que afecte a la población, por el momento. Tratar de sacar un volante que está en estos momentos ya en la imprenta, anunciando y denunciando estas situaciones, reclamando el ámbito. Vamos a entregar una carta en la Torre Ejecutiva, en el Senado, en la Comisión de Transporte, en la Cámara de Diputados, en la Junta Departamental y al Intendente por décima o séptima vez. Ya le hemos entregado, hablamos mucho de la ciclovía, pero nunca hablamos de transporte, queremos hablar de transporte, como se lo hicimos entender también cuando entró la aplicación del Uber al transporte, con el tema del taxímetro, que dijimos que se iban a perder puestos de trabajo. Entonces plantean sacar trabajadores del transporte y aceptamos que entren otras aplicaciones. Queremos entender lo que se quiere hacer, queremos ser parte de eso, pero bueno, no nos permiten y bueno, eso es el reclamo que se va a hacer mañana y luego veremos, que vayamos analizando la respuesta que tengamos, vamos a ir a la fuerza política también del Frente Amplio, como lo hemos hecho en otros momentos, a exigir un proyecto de transporte, primero nacional, porque no es solamente las cooperativas que están en crisis, no es el transporte urbano que está en crisis, COPSA está en crisis, hay un 70% del transporte en crisis. Y luego trabajar en cada departamento sobre los temas de transporte. Esto es CTM, Sistema de Transporte Metropolitano. Si cada intendencia toma una medida diferente, me parece que no es una propuesta del Frente, no es llevable. Bien, está claro. Gracias, Jorge Suárez, dirigente de ASCOT, que recordamos mañana tiene asamblea con paralización. Ya está dicho, pero lo volvemos a reiterar. Desde las 9 de la mañana entonces van a estar afectados los servicios por esta asamblea que mencionábamos recién. ¿Quiere que lo diga yo o lo dice usted? Dígalo usted. Si quiere lo acompaño. ¿Sí? Bueno, algunos trabajos precisan mucha dedicación, como el trabajo de acompañar a una persona. Vea esto. En Dedicar Servicio de Acompañantes se comprometen con dedicación, por eso crearon el Plan Sanatorio Plus, compañía sin límite en sanatorio y cobertura en el domicilio con la cuota más conveniente de plaza, abonando por débito el primer mes gratis y mitad de cuota durante un año. Dedicar, tu acompañante ideal. Llámalos al 0800 1757. Bueno, abrimos la ventana, nos vamos afuera. Salimos un poco. Salimos un poco con también reivindicaciones de trabajadores que no son nuevas y que tienen que ver con una denuncia del desmantelamiento de los servicios del Sanatorio Canzani, un sanatorio que atiende a población vulnerable y sobre todo a madres en situación de vulnerabilidad social. Los trabajadores ya hace tiempo que vienen movilizándose. En la mañana de hoy, una delegación de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados iba a recorrer las instalaciones y a conversar con los trabajadores. Desde allí está Mariana Romano. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Nano. Buenas tardes para todos. Estamos aquí en el Canzani, como vos bien decías. Hoy de mañana sesionó la Comisión de Salud Pública de Diputados aquí en el Canzani y hace instantes nada más terminó una asamblea de los funcionarios del Canzani para hablar un poco de todo lo que había pasado en la mañana de hoy, de cómo van a seguir las medidas y qué se va a estar haciendo. Para ello estamos con Natalia Argencio. Ella es delegada del Canzani de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social. Bienvenida, buenas tardes. Bueno, acaba de terminar la asamblea. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, muchas gracias. Nosotros recién terminamos una asamblea para difundir cuál es la situación hoy que estamos viviendo y cómo vamos a seguir trabajando, cuál es la estrategia a desarrollar para lograr difundir la problemática que llevamos de este conflicto no resuelto de más de 1 año y medio que tenemos con el BPS y los trabajadores. Nosotros lo que estamos reclamando es justamente el cumplimiento del acuerdo que se laudó el año pasado con el Ministerio de Salud Pública, era un acuerdo que hablaba justamente del cierre de la maternidad y de la redirección de los servicios de salud del BPS. El problema es que lo único que se cumplió de ese acuerdo fue el cierre de la maternidad y no se han desarrollado acciones que redirijan hoy cuáles son los servicios que el BPS debe prestar a la ciudadanía que no están siendo prestados por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros, los servicios que brindamos acá están dedicados
a dos focos de la población. Por un lado, a todo lo que tiene que ver con la detección precoz de los defectos congénitos y por otro lado con la atención del embarazo en vulnerabilidad social. Para ello se requieren medidas que hoy no se están cumpliendo. En cambio, esta falta de acción por parte de las autoridades hoy del BPS, lo que está generando es un vaciamiento. Ha dejado, por ejemplo, una vez que cerró la maternidad en junio del año pasado, ha dejado a todo el equipo de ginecobstetricia sin funciones. Es gente que está viniendo al hospital, al sanatorio, a cumplir funciones, pero no tiene qué. Entonces viene como a cumplir horario. Claro, lamentablemente esta falta de asignación de funciones, porque el colectivo de profesionales quiere trabajar y debe trabajar porque tiene la capacidad y tiene la sapiencia para desarrollar la atención que hoy se necesita desde lo que es la medicina prenatal, desde lo que es la detección precoz de alteraciones cromosómicas. Por otro lado, esta policlínica de vulnerabilidad social que habla justamente de la accesibilidad que tiene que tener la embarazada para que se encuentre en esta situación de vulnerabilidad para poder resolver todo en el mismo día, esta policlínica no está funcionando. Entonces, por un lado tenés los funcionarios, o sea, los profesionales que quieren trabajar y que están, o sea, que el BPS está pagando sueldos, ¿verdad? Y por otro lado está el pueblo que necesita recibir, porque cuando hablamos de la detección precoz de las alteraciones cromosómicas, estamos hablando que todas las embarazadas del Uruguay tienen derecho para poder hacerse el screening del primer trimestre, pero ¿qué pasa? Por un tema de sostenibilidad, el Ministerio de Salud Pública junto con el BPS deciden comenzar esta estrategia en etapas. El problema es que las etapas, los planes pilotos no pueden durar para siempre. Ya se hizo un plan piloto porque empezamos en el 2014, ya estamos a 2017, ya se comprobó, ya llegamos al 15% de las embarazadas. Ya estamos en condiciones de avanzar hacia toda la población. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando hoy. Las medidas, por otra parte, que se están tomando aquí, los ginecólogos y los ginecólogos, que son justamente los que están tomando ciertas medidas con el tema de los horarios, es que justamente a ellos se les reasignan nuevos horarios, pero siguen sin asignarles funciones. Porque antes de mover los recursos humanos, tenemos que redireccionar la estructura. O sea, se tiene que trabajar, que es lo que nosotros hoy estamos reclamando, se tiene que trabajar en lo que el ministro de Salud Pública laudó el año pasado, que fue la redirección de los servicios, para una vez que redirecciono servicios, digo, ¿a quién debo atender? Digo, ¿con quién? ¿Y en qué horarios? ¿Qué es lo que pasa que no se llega a un acuerdo con BPS? ¿Qué es lo que pasa que BPS no avanza en esto? Esa pregunta es la que nos venimos haciendo porque nosotros tuvimos instancias de bipartitas desde el sindicato. El año pasado tuvimos solamente 4 instancias, pero desde octubre hasta la semana pasada no habíamos tenido ninguna instancia. Entonces, realmente el BPS a nivel estratégico te dice, sí, se va a potenciar el área de la salud. ¿Pero cuándo? Es lo que nos preguntamos nosotros. No se han desarrollado acciones. Hoy lo que estamos pidiendo, que fue lo que expresamos a nivel en la Comisión de Salud Pública de Diputados, y lo que expresamos hace 10 días al ministro, al doctor Jorge Basso, es que por favor se haga no una mesa de negociación, se haga una mesa de trabajo con los trabajadores, con la administración y con los técnicos que saben llevar a cabo esta tarea. O sea, hay que conjugar política y técnica para poder acercar el derecho que hoy tienen los ciudadanos uruguayos y que no está siendo cubierto por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Que esa es una gran diferencia, y es importante que todos lo sepan, que nosotros desde la seguridad social no queremos brindar un servicio que lo estén brindando en otro lado. No, justamente es un servicio que no está siendo brindado en ningún lado y que además hace a lo que son los principios de la seguridad social, porque todo lo que implica la detección precoz de una alteración cromosómica en el primer trimestre de embarazo, eso contribuye muchísimo, no solamente a lo que al nivel social, sino que lo que implica a nivel familiar, el saber, el desarrollar un embarazo, en prepararte para el momento del parto o tomar la decisión con la información. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. ¿Hoy el Uruguay puede hacerlo? Sí, puede. Estas estrategias ya están evidenciadas a nivel nacional, a nivel internacional, ya están evidenciados, que contribuye además todo lo que implica la detección y el trabajo de los defectos congénitos, contribuye a disminuir el morbo y mortalidad materno-infantil.
Mariana. Entonces, ¿qué pasa? La verdad que es una pregunta que nos hacemos nosotros continuamente. Le preguntamos al BPS, ¿qué pasa? ¿Quieren potenciar realmente esta área de la salud tan necesaria para el Sistema Nacional Integrado de Salud? Pues pónganse a trabajar, pero no a planificar políticamente. Se necesita trabajo que es proyecto de gestión, de decir cómo se instrumenta esta estrategia para que en la policlínica de Bella Unión una embarazada consulta en su primer trimestre y el médico le ofrezca este estudio. O cuando un paciente con fibrosis quística o con una enfermedad rara o con una fisura labio-alveolo-palatina, que son dentro de los grupos de patologías de defectos congénitos que atendemos nosotros, cuando en la mutualista se encuentran con esa patología, sepan que aquí es donde tienen que derivarla. Eso es lo que reclamamos. Perfecto. Nano, Lore, los escucho. Sí, la pregunta que nos surgía, obviamente con los argumentos de Argencio, que son muy contundentes, ¿qué respuesta tuvieron de la comisión, o sea, de los parlamentarios? ¿Qué se comprometieron a hacer los parlamentarios por este argumento que suena y parece tan justo y tan contundente? ¿Qué respuesta tuvieron esta mañana de la comisión que se reunió aquí? La comisión sesionó aquí y tienen que hablar internamente como comisión de legisladores, ¿verdad que son? Pero nos van a comunicar la semana que viene, porque la idea de ellos era justamente pedirle al BPS que hiciera esta mesa de trabajo. Lo mismo que tratar de pedirle al ministerio que participara. Fue un poco por ahí. Muchísimas gracias. Esperemos por el bien de todos que se solucione este conflicto de una vez y que vuelva a funcionar como debe ser este sanatorio y el área de la salud, por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos recorriendo Montevideo y en un ratito los volvemos a convocar desde otro punto. Gracias, Mariana. Excelente el móvil. Muy ilustrativo lo que decía Argencio y muy firme la posición, sin duda. ¿Usted me estaba mirando como si yo tuviera que decir que nos vamos a la tanda? Nos vamos a la tanda. Bien. Pero al regreso tenemos al director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, para conversar. Ya está ahí. Almorzó tempranito y vino directo, porque madrugó.